Muy buenos días. Luego del movimiento bajista que tuvo la semana pasada el índice del dólar, luego de este impacto fundamental acerca de la inflación, bueno, analizaremos el día de hoy qué es lo que hizo y las posibles proyecciones a futuro plazo. Mi nombre es Edgar Vergara, les doy la más cordial bienvenida a este 17 de agosto del 2022 a este su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Y bien, antes de continuar, les recuerdo de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que el rendimiento pasado no es una garantía o indicación de un rendimiento a futuro. Continuando con nuestro programa por parte del calendario económico y como cada miércoles inventarios de petróleo crudo, sin embargo, por parte de Estados Unidos tenemos ventas minoristas subyacentes y mensual. Bueno, quien este es el núcleo, es importante, ya quien mide las ventas es una medición mensual que se hace este reporte enfocado a los productos, bienes vendidos por los minoristas de los diferentes tipos y tamaños y excluyendo los automóviles, estas ventas, y es indicador obviamente importante que mide los gastos y sobre todo la confianza que pueda estar relacionada con los consumidores y un tanto con el indicador de la economía. Sin embargo, se tiene un punto, se habla de un posible proyección menos inferior a este porcentaje de 1, sin embargo, podríamos tener un movimiento bajista, probablemente disminuiría significativamente el dólar americano, sin embargo, estaremos muy al pendiente, pues sabemos que es un indicador quien favorece o incluso perjudica a la economía de Estados Unidos. Y por otro lado tenemos minutas y también una comparecencia por parte de Michelle, es miembro de la FOM, y estas minutas por parte del mercado, del Comité Federal del Mercado Abierto, pues bueno, sabemos que estas actas se llevan de un par de semanas, días antes, y que ahora esta información que nos van a proporcionar será detallada acerca de la postura que ellos tienen, estos miembros, sobre la política monetaria. Y bueno, vamos a estar muy a la expectativa porque es movimientos que puede darnos el mercado para tomar estos beneficios y sobre todo nos dan algunas pistas referente a los cambios de los tipos de interés, que es, pues ya vimos cómo es la volatilidad de lo que se movieron los mercados la semana pasada y bueno, estas pistas nos pueden ayudar a tomar decisiones a futuro. Vamos a continuar con nuestro programa y analizando el índice del dólar, este índice y los pares que conllevan a este para ver cuáles son las posibles proyecciones luego de lo que ha hecho los días anteriores. Antes de pasar a nuestro gráfico del índice del dólar, cabe mencionar que luego de los resultados, el impacto fundamental la semana pasada acerca de las tasas de interés, este movimiento bajista fuerte que tuvo, si bien teníamos un soporte en los 105 unidades, sin embargo logró cruzarlo, perforar, pero no fue tan lejos, se frenó en otro soporte que lo vamos a ver a continuación en el gráfico en los 104.65 puntos. Sin embargo, ha rechazado el precio fuerte en este precio y esperaríamos un movimiento alcista, no sin antes teníamos marcado y si bien una resistencia importante a cruzar a los 107 unidades. La pregunta sería, ¿creen que logre cruzar y romper esa resistencia para continuar el movimiento alcista que ha tenido durante meses, semanas anteriores? Porque si bien lo que ha hecho ha sido un retroceso, la tendencia principal y general ha sido alcista para este índice del dólar americano y obviamente el impacto que tendría con los pares que están correlacionados con esta divisa. Pasemos a nuestro gráfico a continuación, acompáñenos. Y bien, a continuación tenemos nuestro índice del dólar americano en una temporalidad de 4 horas donde se aprecia muy bien el movimiento que ha tenido los últimos días. Sin embargo, luego de esta línea de tendencia, vamos a enfocarnos, vemos cómo logró cotizar el precio por debajo de él y tuvo ese movimiento fuerte
después del impacto fundamental de la semana pasada, donde rechazó exactamente en los 104.65 unidades. Si nos alejamos un poquito, observemos cómo esperábamos posiblemente aquí un doble piso. Sin embargo, tuvo un movimiento más, fue tan el impacto fuerte que llegó a cotizar hasta los 104. Sin embargo, esta línea, veamos qué es lo que hizo en el pasado, porque hablamos de que estas líneas horizontales de soportes y resistencias, de acuerdo a lo que hizo en el pasado el precio, si es que rechazó en algún precio específico, bueno, hay probabilidades de que en un futuro lo pueda hacer. Sin embargo, aquí lo estamos observando. Veamos cómo aquí estuvo la resistencia, 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 estuvo la resistencia, logró pasar esta resistencia y vino a lo que antes era resistencia, vino a ser un soporte. Perfecto, entonces es importante marcar, hay quienes marcan sus franjas, sus zonas. Es importante también, como lo observamos aquí en la parte superior, donde tenemos esta gran resistencia que el precio no ha logrado cruzar todavía y se ha quedado corto. Sin embargo, ¿qué podemos esperar? Que ya después de un doble piso en este precio, un doble piso, doble soporte, tenemos un movimiento alcista y veamos cómo el precio, luego de ser soporte y soporte con la línea de tendencia que tenemos marcado aquí lo vamos a dibujar, a encerrar para apreciarlo. Luego de ello vino a hacer que una resistencia, soporte, soporte, cruzó el soporte, vino una resistencia y obviamente esperaríamos, aquí tenemos ya también un fuerte rechazo, tenemos una resistencia que logró obedecerlo, respetarlo. Sin embargo, obviamente no es que esperemos que el precio vaya a caer en un solo movimiento, al menos que tengamos un impacto, y ese tendría que ser negativo en contra del dólar americano. Fundamental, obviamente. Sin embargo, lo que está haciendo que es, luego de hacer un retroceso que obedeció y respetó la línea de tendencia, pues puede hacer un movimiento alcista y nos vamos a enfocar, si bien en esta zona, aquí sería lo importante, entre el precio fluctuando entre los 107.2, 107.4 unidades, para poder tomar la decisión si es que vemos alguna vela bajista envolvente en esta zona, o antes de ello una especie de indecisión, o por qué no un martillo, para poder rechazar el precio en esta zona y poder pensar en buscar posibles ventas. Caso contrario, bueno, obviamente puede romper esa resistencia. Vamos aquí a borrar un poquito esta resistencia, romperla, perforar. Igual esperaríamos un pullback, un retroceso, para continuar este movimiento alcista. ¿Por qué alcista? Porque la tendencia, recuerden que es nuestra amiga, y sin embargo tenemos esta línea de trazada que aún no ha logrado visitar. Estuvo cerca de llegar a esta línea de tendencia, que podríamos haber pensado como una especie de confluencia, donde está la intersección de una línea de tendencia con una línea, en este caso de soporte, donde hay mayor probabilidad de que el precio vaya a hacer algo, en este caso movimiento alcista, obviamente. ¿Y qué es lo que esperaríamos? Que si es que rompe esta resistencia, tendríamos esa continuación del fortalecimiento del dólar que lo hemos estado siguiendo durante las semanas anteriores. Pasamos a continuación a nuestro siguiente gráfico, que es el análisis del euro frente al dólar americano y qué es lo que posiblemente pudiera hacer los próximos horas, días, etcétera. Pasemos a continuación, vámonos. Y bien, antes de pasar a nuestro gráfico encabezado por Forex Par Mayor, el euro frente al dólar americano, luego de este movimiento bajista, este rechazo que tuvo histórico de los 0.99 dólares americanos equivalentes a un euro, y la fase acumulativa después de rechazar que estuvo, tenemos bien marcada una línea horizontal de una resistencia donde las probabilidades pudieran ser mayores a que el precio llegara a visitar, y ya teníamos el posible escenario. Estamos hablando del precio de los 0.34
dólares equivalentes a este euro. Sin embargo, luego del impacto fundamental de la semana pasada, vamos a ver qué es lo que hizo y el movimiento que está haciendo luego del rechazo que llegó a visitar exactamente a donde tenemos esta línea horizontal de la resistencia que ha rechazado el precio y que obviamente la tendencia principal y general que ha tenido este par ha sido tendencia bajista. Pasemos a continuación a nuestro gráfico y las probabilidades de lo que pudiera surgir las próximas horas o días subsecuentes. Y bueno, aquí tenemos nuestro gráfico. Tenemos a continuación nuestro gráfico del par euro dólar americano en una temporalidad de un día y vemos cómo la tendencia ha sido bajista. Sin embargo, en este marco de tiempo, veamos cómo después de la fase acumulativa logró dar un movimiento alcista. La semana pasada, el impacto fundamental desfavoreció y logró que cayera estos movimientos del dólar americano, este índice, y obviamente si es que caía el dólar americano, este índice, pues teníamos este fortalecimiento del euro, como lo estamos apreciando en estos momentos. Sin embargo, vemos cómo exactamente vino a respetar y a rechazar. Vamos a dibujarlo, soporte nuevamente. Aquí se quedó un poco corto, sin embargo las probabilidades de que pudiera ser ahora una resistencia pues serán mayores y vemos cómo efectivamente el precio ha rechazado. Aquí está muy interesante porque si bien podríamos tener la indicación con esta vela que lo comentábamos en el análisis pasado, como tuvimos aquí una vela de indecisión por debajo, luego de estas mechas visitar este precio, esta resistencia importante, tenemos este rechazo. Aquí es importante porque también tenemos nuestro soporte principal, luego antes de llegar al fuerte que tuvimos el rechazo en el 0.99, donde estuvo fortalecido un tiempo el dólar americano frente al euro. Sin embargo, aquí pudiéramos tener la decisión probable de que si el precio cotiza luego de esta mecha que estamos viendo, esta vela, perdón, aquí tenemos un movimiento alcista probablemente y ver si es que visita nuevamente el precio que tenemos en la resistencia para tomar alguna decisión. Sin embargo, ¿qué esperaríamos? Que pues obviamente a lo mejor con mayor confirmación para buscar una compra que no solo llegue a visitar esta línea horizontal de resistencia, sino que rompa la línea de tendencia para poder buscar ya esas posibles compras. Sin embargo, ¿ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Que logre pasar el precio, este soporte importante de esta fase acumulativa que tuvo para seguir esta tendencia general y principal bajista? Dejen sus comentarios, son importantes para nosotros. Pasamos a continuación a analizar nuestro siguiente par de Forex. Y bien, antes de pasar al gráfico con nuestro siguiente par, el dólar americano frente al franco suizo, igual de la misma forma que el índice americano, esta caída del dólar obviamente se refleja en este gráfico donde vino no solo a visitar la resistencia, el soporte que teníamos, perdón, en los 0.94, sino fue un poco más profundo en los 0.93, donde ha rechazado el precio en este soporte importante para posiblemente continuar con ese movimiento alcista. ¿Qué tendríamos que esperar? A que rompa el siguiente nivel, el siguiente alto más bajo en los 0.96 aproximadamente. ¿Ustedes creen que logre romperlo para continuar con la tendencia principal y general que también ha tenido este par del dólar americano frente al franco suizo? Ustedes pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, que son muy importantes para nosotros. Y a continuación pasemos a nuestro gráfico. Y bien, tenemos nuestro gráfico del dólar americano frente al franco suizo en una temporalidad de un día donde se aprecia bastante bien, como luego del rechazo, asimismo como explicamos lo que hizo el índice del dólar, tenemos desde el punto más bajo que observamos en nuestro gráfico, trazándolo al siguiente punto bajo más alto que el anterior,
donde esta línea de tendencia veamos cómo luego de ser soporte, un soporte vino a visitarnos y rechazar luego de cruzarlo a este pullback en una zona importante donde se convirtió esta línea de tendencia en una resistencia y luego vino el aceleramiento del precio, esta fuerza bajista de acuerdo al impacto que tuvimos la semana pasada. Ahora bien, comentar lo siguiente, vamos a alejarnos un poquito, donde si bien tenemos un soporte aquí bien trazado por lo que hizo anteriormente el mercado, veamos cómo fue una resistencia que logró perforar, realizar un pullback en un día y posteriormente tomó el camino, este rumbo alcista, la trayectoria que había tenido durante semanas, meses anteriores. Sin embargo, no logró respetar aquí un doble piso, tuvo un movimiento aún más fuerte bajista, un impulso más, pero veamos que este precio importante, los 0.93 que comentábamos, este soporte desde donde viene, se ve claramente y se aprecia como el precio aquí estuvo rechazando en una resistencia, aquí se quedó un poco corto, quizá unos 20, 30 pips, y aquí también estuvo fuerte en los rechazos de este movimiento. Entonces, esa es una manera donde los invito a que practiquen, ustedes hagan sus líneas horizontales, donde coloquen sus resistencias y soportes para poder tomar decisiones posibles en un futuro. Obviamente tendríamos que esperar una especie de combinación con algunas velas, como en este caso veamos esta vela de indecisión nuevamente y como la siguiente vela también fue un martillo, donde nos está dando este posible movimiento ya de giro para buscar posibles compras, que justamente lo está haciendo. Esa es una manera muy sencilla de hacer un análisis y tomar alguna decisión. ¿En qué temporalidad lo recalcamos? Bueno, en la temporalidad que estemos nosotros analizando nuestro gráfico. Esto está enfocado para más un swing trade un largo plazo, unos 2, 3 semanas que lo podamos dejar o un mes. Hay quienes les gusta analizar que esto mismo son intradía o scalpers, que esto mismo podríamos pensar que el mercado, pues hablamos de confluencias y las fractalidades de cómo es que se comporta el mercado. Podremos pensar que si vemos un gráfico incluso en un minuto, tomar decisiones con base a ese gráfico en esa temporalidad. Aquí, ¿qué esperaríamos? Bueno, si es que continúa rechazando, aquí tenemos un soporte importante que esperemos que logre romperlo, visitar nuestra línea de tendencia donde tendremos una resistencia en este caso, bueno, soporte lo que hizo anterior, resistencia para en este caso, y aquí también una resistencia importante donde podremos tomar la decisión de posibles ventas, ¿por qué no? O continuar con la tendencia mayor y principal, que es que una vez que cotice por arriba de esta línea de tendencia, bueno, esperaríamos un movimiento alcista, no sin antes estar muy al pendiente también de esta zona importante de precio en un rango aproximado de los 0.98 a los 0.985 este precio para, ¿por qué no?, también tomar una decisión si es que rechaza para buscar posibles ventas y luego, ¿por qué no?, también podría ser una especie de pullback para continuar una vez que rompa esta resistencia y buscar esas compras hasta estos niveles máximos que nos ha dado el mercado las semanas anteriores. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Pudiera seguir este movimiento fortaleciéndose el dólar americano o pensar ya en posibles ventas? Déjenos sus comentarios. Pasamos a nuestro siguiente análisis del gráfico del par exótico dólar americano frente al peso mexicano. Antes de pasar a nuestro gráfico del par exótico, luego de estar en una fase acumulativa, ha logrado ya romper el soporte que teníamos trazado en los 20.22 y también logró perforar la línea tendencial que tenemos marcada. La pregunta sería, luego de este movimiento bajista, ¿se ha soportado en el siguiente nivel que tenemos en esta línea horizontal en los 19.80? La pregunta sería, ¿creen que pudiera continuar este movimiento alcista luego de llegar a este soporte? ¿O por qué no realizar
un retroceso para romper y continuar con el movimiento bajista, que si bien lo hemos estado siguiendo durante los días, semanas anteriores para este par exótico. Vamos a ver si logra debilitarse el dólar americano o en caso que se fortalezca, bueno, estaríamos ya visitando probablemente este precio en la siguiente resistencia, en los 20.22 pesos mexicanos equivalentes a un dólar americano. Vamos a pasar a nuestro gráfico y a ver las probabilidades de lo que pudiera pasar las próximas horas y días. Pasando a continuación a nuestro gráfico del par exótico, de la misma forma en una temporalidad diaria donde apreciamos bien este movimiento que ya tenía alcista porque nos estaba dando bajos más altos cada vez. Bueno, luego de cruzar lo que comentábamos al principio de este movimiento que hizo, trazamos la línea, esta diagonal aproximadamente 45 grados, cómo estuvo el precio cotizando por debajo de este. Veamos cómo ya estuvo cotizando por debajo de este, donde tenemos aquí un importante soporte, veamos, y vino una vela de indecisión, una doji. Sabemos que en esta doji podemos tener obviamente probabilidad de rechazo. ¿De qué depende? De que la siguiente vela, porque a menudo puede surgir esa pregunta, bueno, ¿dónde es el punto óptimo para poder entrar? Y como repetimos, en la temporalidad de la que estamos observando, que en este caso es un día, bueno, luego de una vela de indecisión, ¿qué esperaríamos? Que la siguiente vela pueda lograr cruzar o cerrar por arriba, en este caso si es que lograra cerrar o pasar por arriba de esta mecha con todo y la vela, ahí buscaríamos ya las posibles compras para venir a visitar, ¿por qué no?, la línea de tendencia, o hasta aquí arriba. Bueno, aquí tenemos también una resistencia y hasta aquí arriba la siguiente resistencia, pero no lo hizo. No nos vayamos con la finta de que cuando el precio haga una vela de indecisión, un martillo, luego ya entremos en contra de tendencia. En este caso la tendencia era bajista, por lo que vemos aquí, desde a mediados de julio. Sin embargo, vemos como aquí sí llegó a un soporte, pero la siguiente vela, que es la que estamos observando, no logró cotizar por arriba de este. Entonces ahí, aunque es un soporte, no lo respetó el soporte y se cruzó al siguiente nivel, al siguiente soporte. Obviamente hacemos análisis previos donde tenemos un soporte principal y un secundario y un tercero. De la misma forma, cuando uno va en profit, tomar sus beneficios, tenemos un nivel 1, TP1, TP2, TP3, dependiendo a esos resistencias, si es que logra, en este caso alcista, rechazar el precio, bueno, tendríamos que tomar esos beneficios. Caso de que no rechace, bueno, seguimos dejando correr operaciones hasta el siguiente nivel y esperar a lo que haga. Entonces, aquí es un claro ejemplo también de que no hay que irnos con ese engaño del mercado, donde aquí, aunque hizo una indecisión en un soporte muy importante, pues buscar compras, porque iría directito a nuestro stop loss. ¿Ok? Entonces, luego de este movimiento, de esta fuerza bajista, porque lo tuvo el dólar americano, obviamente se ve reflejado en los pares que conllevan a esta divisa, y vemos dónde estuvo el soporte siguiente nivel importante y lo vamos a trazar. De la misma manera, veamos cómo rechazó el precio, soporte, soporte, aquí tuvo otra vela de soporte, aquí tuvo un soporte, lo rompió, pero obviamente no hizo el pullback para continuar aquí, no lo rechazó, cruzó esta resistencia, lo que era soporte, resistencia, y tarde o temprano vino a visitarnos nuevamente y aquí sí rechazó el precio. Entonces lo que antes fue soporte vino a ser también de la misma forma soporte, aquí la resistencia lo logró cruzar y nos centramos en lo que hizo hace 2 días, donde vemos esta vela de indecisión de piernas largas que se le conoce, está muy larga la mecha superior, y estamos viendo cómo el precio ya logran ser 2 velas en esta tendencia alcista y está ya logrando cotizar por arriba de este. La pregunta sería importante, ¿creen que logre superar este nivel? Aquí tenemos una resistencia importante para buscar ventas posibles,
o romper esta resistencia para continuar este movimiento alcista. Aquí observamos desde el punto más alto al siguiente punto, al siguiente rastro que nos dejó el mercado. Vamos a colocar para que apreciemos bien un color aquí blanco, perdón, y vamos a engrosar nuestra línea, donde tenemos con este alto más bajo que el anterior también una línea horizontal, perdón, tendencial, donde viniera el precio a este movimiento, a este precio, a esta zona donde aquí también tenemos una resistencia y poder rechazar para buscar este movimiento bajista. Caso contrario, si quieren aún mayor confirmación para buscar compras, en este caso tendría que romper esta línea tendencial para buscar esas posibles compras. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios. Y con esto finalizamos el día de hoy con nuestros análisis de los pares que hemos estado siguiendo las últimas semanas, meses incluso. Les agradezco muchísimo la atención prestada. Con esto concluimos el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Recuerden activar la campanita, darle like a la página, inviten a más amigos, compañeros, familiares para que vean lo que se les ofrece de estos análisis técnicos con el uso de herramientas, indicadores y de una manera también sencilla, únicamente con líneas horizontales y tendenciales. Déjenos sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Excelente día. Dios los bendiga. Chau, chau. Hasta luego.